Soy Marco Serrano, timbalista de la Orquesta Sinfónica Nacional y titular de la Cátedra de Percusión de la UNA. Y es un placer estar hoy acá con ustedes compartiendo un poco de lo que es mi experiencia, mi trayectoria. Yo hice más o menos un mapa de lo que me gustaría compartir con ustedes, que es un poco lo que para mí, para mí necesitaría un alumno, las herramientas que necesitaría un alumno para poder desenvolverse bien en una orquesta o en una carrera solista si la tuviera, o como profesor, tanto en el tambor, como en el xilofón, como en los timbales. Yo voy a trabajar con pads acá porque no tengo acá en casa los timbales, algunos accesorios, si tenemos tiempo, y después también hablar un poquito de algunas técnicas de estudio que pueden ayudar, que probablemente muchos de nosotros las hacemos naturalmente, pero el hecho de conceptualizarlas y saber realmente lo que estamos haciendo nos va a ayudar a potenciarlas y optimizarlas. Y luego también un poquito me gustaría hablar de cómo optimizar o planificar el estudio. Arranco yo con lo fundamental, ¿sí? Generalmente la percusión arrancamos con la técnica del tambor, es decir, agarramos los palillos y vamos al pad o al tambor puntualmente y vamos con lo que son, por ejemplo, los tipos de golpe. ¿Para qué nos sirven los tipos de golpe? Para luego empezar a desmembrar y ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos que hacer un flam, sabemos que es un tap chiquito y un full o un down. ¿Sí? Por ahí, para los que no comprenden, me pueden preguntar tranquilamente, pero los tipos de golpe son 4 o 5. Les voy a pasar ahora. Vamos a hacer un poquito de trabajo de entrada en calor, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Si ustedes hacen yoga, si hacen pilates, si hacen CrossFit, cualquier tipo de gimnasia, cualquier tipo de entrada en calor les va a servir. Sobre todo a nosotros, los percusionistas, incluso a los metales o al arpa, nos pasa que estamos mucho tiempo en frío antes de tocar, ¿sí? Por ahí pasa un movimiento de una sinfonía, dos movimientos y recién tocamos en el tercero. Entonces, por fuerza, naturalmente estamos tocando casi en frío. ¿Sí? Descontamos que llegamos temprano y entramos en calor, por supuesto, antes del ensayo de la orquesta, pero mientras tanto nos vamos enfriando. Entonces, unos ejercicios que yo hago mientras estoy esperando, sin que nadie se entere, porque no necesitamos instrumentos, necesitamos baquetas, ponemos como si estuviéramos agarrando una pelota y con la otra mano por fuera, son ejercicios isométricos, ¿sí? No vamos a hacer mucho movimiento. Y tiramos como si quisiéramos abrir, ¿sí? Vamos a trabajar la primer dentro de la cadena que utilizamos nosotros, que son los dedos, la muñeca, el antebrazo y un poco el hombro, ¿sí? Vamos a empezar por los dedos. Entonces, podemos hacer 8 segundos tirando hacia afuera, luego con la otra mano, 8 segundos tirando hacia afuera, así, podemos repetir 3 veces. Luego vamos a empezar a involucrar la muñeca, apoyamos una mano sobre los nudillos y empujamos un poco como si quisiéramos hacer este movimiento, un poquito hacia arriba. ¿Mm? Ahí estamos poniendo en funcionamiento de manera isométrica el músculo de la muñeca. Podemos repetirlo varias veces, una mano, luego la otra. Y ahora vamos a trabajar muñeca sobre muñeca para activar esta cadena muscular, ¿sí? Estos músculos. Tiramos también como si quisiéramos tirar hacia arriba. ¿M? Con esta nos frenamos y empujamos. Mantenemos 8 segundos. Lo mismo para el otro lado, ¿sí? Y como lo que nosotros trabajamos mucho es el tren superior, también podemos hacer algunos movimientos de hombro, ¿sí? Vamos a hacer un poquito hacia adelante, un poquito la espalda. Tiramos bien hacia adelante, un poquito la espalda. Podemos hacer, involucrar los hombros para un lado, para el otro. Esto no lo podemos hacer en la orquesta, estoy agregando algunas cositas que a mí me sirven, que les pueden servir a ustedes. Este es movimiento, un poquito de el 8 para calentar esta zona que la vamos a involucrar en los movimientos, ¿sí? Cualquier tipo de ejercicio que ustedes puedan hacer antes de arrancar va a estar bueno para evitar lesiones. ¿M? Lo que se les ocurra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Full stroke es un golpe que empieza arriba y termina arriba, ¿sí?
¿Para qué sirve esto? Para un acento y para un acento siguiente, porque suena fuerte. La clave es no frenar el palillo en ningún momento, que no pase esto. Ahí se frena y yo lo subo. No, en realidad lo que hace el palillo es naturalmente rebotar, ¿sí? Entonces, primer tipo de golpe, full stroke. Luego vamos a hacer el downstroke, que es un golpe, como dice la palabra, hacia abajo. Acá sí, queda frenado abajo, no vuelve naturalmente como en el full stroke. Downstroke. La clave del downstroke es que quede lo más cerca del parche posible, ¿sí? Ahí. Lo que vamos a hacer es absorber el rebote que se da naturalmente en el full stroke. Y queda ahí, ¿sí? Luego vamos a hacer un tap. Los taps son estos, que pueden ser un poquito más altos, un poquito más cortos, y en el caso de los adornos, más chiquititos, ¿sí? Y luego tenemos el up, que es de donde estoy, voy hacia arriba. Un movimiento intenso de muñeca. Siempre muñeca, por ahora no estoy involucrando el antebrazo, ¿sí? Entonces, los voy a hacer seguidos, full, down, tap y up, y ustedes me van a decir cuáles suenan más fuerte. El full y el down. Exactamente, entonces, de acuerdo a esto, los tipos de golpes nos van a determinar cierto tipo de resultado, es decir, un full y un down suenan fuerte, un tap y un up suenan suave. Por lo tanto, si yo tengo una línea de notas donde hay una acentuada, necesariamente voy a tener que hacer o un down o un full. Y si hay otras que no son acentuadas, voy a hacer taps, ¿sí? Entonces, si yo tengo la primera corchea acentuada y las otras no, voy a hacer, ¿sí? La primera es un down. Pero si tengo primera y tercera acentuada, voy a hacer full. Full, down. Full, down. ¿Sí? Y si yo tuviera que volver a hacer un acento luego de hacer un down, para estar arriba voy a necesitar un up. Entonces, si tengo una primera acentuada, luego taps y luego una nueva acentuada, la previa a la que es acentuada va a ser un up. Up, down, tap, tap, up, down, tap, tap, up. ¿Sí? Esto nos va a servir luego para ir armando lo que también son unos fundamentos en el tambor, que son los rudimentos, que nos van a ayudar también a trabajar con los diferentes solos, el repertorio orquestal, se utiliza muchísimo. Otro de los temas importantes es el uno y uno. ¿Qué es el uno y uno? Los taps, o sea, esto. ¿Sí? Siempre nosotros cuando empezamos a estudiar queremos tocar rapidísimo en uno y uno, es típico. Entonces yo les digo a mis alumnos, no importa si tocas muy rápido el uno y uno, lo importante es hacer música. Y en el repertorio orquestal difícilmente tengamos que hacer un uno y uno rapidísimo. Probablemente sí, si queremos hacer el Sherezade, no sé si se acuerdan la parte, esta es una parte de concurso que se toca siempre, que arranca el tambor solo en el tercer movimiento. ¿Sí? Por ejemplo, que yo estoy haciendo dos y dos, pero puede ser uno y uno. Eso es a elección del intérprete, ¿no? Pero en ese caso nada más vamos a poder trabajar, vamos a necesitar trabajar uno y uno. ¿Cómo lo trabajo? Pues hay un montón de métodos. Eh, Hay uno que trabaja básicamente dedos,
que el trabajo de dedos es lo que me da la velocidad, porque es un músculo chico que me da mucha velocidad, aunque poco volumen, porque con dedos yo anulo la muñeca, ¿sí? Y muevo solo los dedos, voy a tener velocidad, pero no voy a tener altura para trabajar el volumen. Entonces, músculo chico, velocidad grande, músculo grande, velocidad lenta, pero mucho volumen. Entonces, para trabajar dedos, primero voy aislando dedo por dedo para que vayamos entendiendo qué es lo que hace cada uno. Primero desde el grip. El grip sería esto, en realidad se llama fulcrum point. Entonces trabajo, por ejemplo, un pasaje solo con el índice, con esto. Luego le agrego el mayor y trabajo. Luego saco el mayor y pongo el anular y trabajo con el anular. ¿Sí? Estoy aislando los músculos chicos para ver qué hace cada uno. Después no voy a tocar así, después voy a tocar con todo el grip completo. El meñique no lo trabajo porque no interfiere mucho en el grip. Incluso a mí a veces se me dispara un poquito y queda ahí. ¿Mm? Entonces, hago un trabajo diferenciado de dedo para que uno sea consciente y luego después lo pueda utilizar. También podemos hacer esto, que es muy lindo cuando querés trabajar sin instrumento, que es en el mismo lugar donde estaría el grip, en este punto, doy vuelta el palillo y lo pongo así. Entonces, si quiero trabajar dedos, hago lo mismo. Estoy trabajando solo con el índice. Entonces, haría lo mismo, que sería, puede ser así, es más fácil porque no estoy trabajando con la inercia, el peso va hacia abajo, por lo tanto este movimiento es más fácil, pero si hago así, el peso va hacia abajo, tengo que hacer un poquito más de fuerza hacia arriba, ¿eh? Al principio así para que no sea muy intenso, puede costar. Y luego ahí, ¿sí? La idea es poner en funcionamiento los dedos, ¿sí? Esto también puede ser ejercicio de calentamiento. Luego, si quiero trabajar la muñeca, voy a hacer este movimiento. Y acá estoy trabajando la muñeca para aislar y concientizar también qué músculo va a trabajar. ¿Mm? En esta cadena que yo les decía, que es dedos, muñeca y antebrazo, podemos aislarlos de esta manera. Acá trabajo dedos, puedo hacer cualquier patrón rítmico, hay un montón de libros que ofrecen esto para hacer un trabajo de dedos. Luego hago muñeca. ¿Mm? Lo más común es que cuando uno hace esto, por ahí quiere hacer esto, y es lo que hay que evitar. Por eso esta es una buena manera de trabajarlo, que no se mueva el antebrazo, que solo se muevan los dedos. Luego, que no se muevan los dedos y que solo se mueva la muñeca. Y luego, si queremos trabajar un poquito de antebrazo, podemos hacer esto mismo trabajando el antebrazo, como para poner en funcionamiento esta cadena muscular que luego vamos a utilizar, ¿sí? En el tambor no hay tanto antebrazo. Voy a contarles otro de las herramientas fundamentales que son el trémolo, ¿sí? Es como una prueba de fuego para nosotros. Cómo lograr múltiples rebotes con un solo golpe, que esa sería la idea. Y que aparte, exactamente, que aparte suene parejo y suene fluido y que no se corte, etcétera. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que comprender es que se le llama multiple bounce, o sea, múltiples rebotes. Tratar de sacar la mayor cantidad de rebotes en un solo golpe, ¿sí? Pero no va a pasar esto en un trémolo porque el primero es muy espaciado y los otros se van achicando. Tiene que ser siempre lo mismo. Entonces, al principio va a haber un poquito de presión en el grip, o sea, presión hacia la punta del palillo para que en lugar de hacer esto, haga esto, ¿sí? Pero ¿cómo logro que después siga rebotando? Porque si yo aprieto, ante más presión, menos rebote, ¿sí? Poca presión, mucha presión. Entonces, al principio es como un juego de
presionar y aflojar para que siga rebotando. Que no vamos a hacer esto cuando tocamos, porque después cuando tocamos es simplemente esto, ¿sí? Pero es una aproximación. Y Jorge Majul pregunta, los golpes que acabas de explicar, ¿cómo se escriben en la partitura? Se escribe, mira, acá. Creo que no hice captura de pantalla de esto, pero lo puedo mostrar acá. Acá, por ejemplo. En esta primera hoja le agregué a mano las iniciales del tipo de golpe. Arriba está, dice full down up, ¿sí? Tap. Y acá le voy poniendo arriba en el primer ejercicio. Entonces, después, como les expliqué antes, si yo hago un tipo de golpe equivocado, no va a sonar lo que está escrito. ¿Mm? Es una manera de incorporarlo mentalmente, porque después ya no lo escribimos cada vez. Ya está como incorporado. Por eso es que hay que trabajarlo un poco al principio para que se haga como un reflejo. Les voy a compartir un poco de un ejercicio como para trabajar los trémolos, que sería a un tempo cómodo, tranquilo, tratando de ligar, de que la primera nota quede ligada a la otra y que no pase esto. Que no pase esto, sino que quede ligado. Lo más que se pueda. Luego con la otra mano y luego vamos alternando manos. ¿Sí? Después, en la tercera línea, yo puse un 3 sobre la primera corchea. Quiere decir que voy a tratar de hacer 3 rebotes primero, para ir llegando desde otro lado, no desde los multiple bounce, sino desde ir contando cada golpe. Por ejemplo, al principio voy a tratar de hacer 3. ¿Sí? Acá tengo 3 rebotes. Y ahora voy a hacer como está escrito ahí en la tercera línea, tacatatún, 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 tan, cutucután. Le agregué un compás de amalgama para cambiar de mano. Sería así. ¿Sí? Ahí estoy haciendo 3 rebotes. 1, 2, 3, cum. Luego voy a hacer 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer como en la tercera línea, en la parte derecha, 1, 2, 3, 4, cum. Y ahora lo voy a acelerar. Y después lo hago continuado. 4 y 4. Y luego 5. Ta, 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 ta. Saca la pata, saca la pata, saca la pata, ¿sí? Y así me voy acercando por este camino al revés, cada vez a los múltiples rebotes. Pero empecé de 3, puedo empezar de 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Hasta llegar a esto. ¿Mm? Estos son ejercicios, hay muchos libros también que trabajan este tópico, hay maneras diferentes de trabajarlo, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo también hice unos ejercicios que también pueden ayudar, que son, a ver si los puedo compartir. Ahí está, esto. Es más o menos parecido, pero escrito de una manera más lógica, ¿no? Tacatan, 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 tatata.
¿sí? Ahí estoy haciendo 3. Si quiero hacer 4, hago taca-tatán. Si quiero hacer, ahí puse 3. Seguí con 3 en este ejercicio. Ah, le agregué. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con 5, con 6. Nada es exagerado. Después, luego de hacer este trabajo, cuando yo hago el multiple bounce, no estoy contando la cantidad de rebotes que hago, pero sí ya tengo una base sólida que me va a permitir ligar entre moción y moción. A moción le decimos a cada movimiento de mano, ¿sí? Un golpe. ¿Eh? ¿Sí? A veces puede aparecer escrito con rayitas, con TR, ¿sí? Pero el resultado es el mismo, salvo que puntualmente pidan un 2 y 2, que el 2 y 2 es... Ahí estoy haciendo solamente 2, que eso sería lo que se usa en marching band, que es un trémolo rudimental, ¿sí? Que generalmente se hace con dos rebotes. Podemos hablar un poquito de algún tipo de técnica que son la técnica Moller, el push-pull. La técnica Moller es algo parecido a lo que es un trémolo, que es que con un movimiento yo obtengo varios rebotes. Sería algo así. Con un movimiento obtengo 3 rebotes. Esto es muy baterístico, ¿sí? Y por eso les quería mostrar un ejercicio para ver de qué manera yo puedo suplir esta técnica con el dedo. Después está la técnica push-pull, que es hacer este movimiento, ¿sí? Para obtener lo mismo, muchos rebotes. Yo voy a hacer Moller de 3, que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, una bajada y 3 rebotes. Voy a hacer push-pull de 2, que sería una bajada y 2 rebotes. Y voy a hacer, Moller de 2, push-pull, que es esto. Y voy a hacer dedos. A ver cómo cambia el resultado. Entonces, Moller de 3, Moller de 2, push-pull y dedos. Y ahora lo voy a hacer seguido, intercalado con unas negras. Bueno, para mí yo encontré que con esto la Moller ayuda mucho y la vamos a usar, no la full Moller, que sería este movimiento, pero necesariamente aparece un acento cuando yo hago la Moller, ¿sí? Pasa esto. La primera sale acentuada. Y si hago Moller de 2, aparece acentuada cada 2. Entonces, si yo tengo que hacer un pasaje en el tambor, sobre todo en el tambor sinfónico, le voy a estar agregando acentos que no son deseados, ¿sí? Por lo tanto, esta técnica sirve, pero hay que usarla con cuentagotas, o al menos para el instrumentista sinfónico tal vez no sea una herramienta que vamos a usar muchísimo, ¿sí? Pero se habla mucho de Moller. En cambio, dedos es algo muy parejo, estable, uniforme, que muchas veces es lo que se necesita cuando, por ejemplo, tenemos que tocar Shostakovich 7. Es un ostinato como el del bolero, que creo que dura todo el movimiento, si mal no recuerdo. O bolero mismo. ¿Sí? Puedo usar golpe de muñeca o golpe de dedos.
Pero si yo uso Moller, van a aparecer acentos que no son tan deseados, ¿sí? Es un movimiento que hay que trabajar mucho. Primero levanta el codo, después la muñeca y después la punta del palillo y baja. Codo, muñeca, punta de palillo, ¿sí? Pero si yo quiero hacer un acento cortito, voy a hacer una molar reducida, que es esto, sin levantar tanto el codo. Ahí. La half molar es un poquito más amplia, donde ya el codo empieza a participar. Y la full molar, que se usa más en marching band. Si yo toco el tambor sinfónico, un tambor o cualquier tambor de esta manera, probablemente rompa el parche. Así que este tipo de trabajo lo dejamos para un tambor rudimental que tiene un parche de Kevlar, que es el material con el que hacen los chalecos de antibala, que es un parche muy, muy duro. Entonces, bueno, permite y toda esta cuestión visual de revoleo de palillos y todo que se hace en marching band, que queda muy lindo, pero en el tambor sinfónico no funciona tanto, ¿sí? Bueno, creo que yo llegaría hasta acá con lo que es tambor, porque después quería tal vez contarles algo de los timbales o de algún accesorio. eh, Sí, Samuel, soy de la provincia de Jujuy, bueno, soy estudiante de percusión, tengo 20 años. Ujú. En lo personal, a mí me interesa mucho lo que son el tema de repertorio en xilofones. Sí, Por ejemplo, un pasaje orquestal por en Bess, sí. es un pasaje bastante difícil con el tema de las digitaciones, o sea, y hay Ujú. bastante variaciones. En lo personal, ¿vos qué recomendás al momento de estudiar la obra? ¿Cómo digitalizarla? Buenísimo. Buena pregunta. Por Gambés. Es un pasaje para, para los que no lo conocen. eh, es uno de los pasajes que más se toman en concurso porque es un pasaje muy intenso técnicamente, de mucha dificultad y muy difícil de ensamble con orquesta. Es el mismo pasaje que tocan los violines, así que si hay algún violinista lo va a reconocer. Es básicamente algo parecido a esto, voy a tratar de tocarlo. Samuel, mira, yo acá estoy, yo aprendí, cuando le empecé a estudiar, que justo fue una época, bueno, yo lo tenía estudiado, agarré el libro de Goldenberg, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es un clásico, es uno de los referentes en el estudio de placas, todo lo que es placas, básicamente xilofón, aunque él pone xilofón, marimba y vibrafón, pero es un libro más que nada para trabajar xilofón. Yo agarré la digitación del Goldenberg, que te diría que es la más difícil, que es la que mueve la derecha, ¿sí? Eh, ¿Sí? En lugar de la que hice yo, que mueve la izquierda. Eh, Repito, con izquierda y no con derecha, que es la distancia más grande en realidad. Pues yo estoy saltando el sol sostenido al do sostenido, el sol sostenido al si, que es un poco, tal vez puede parecer poco práctico porque estoy haciendo el salto en la distancia más grande, lo cual requiere un poquito más de fuerza, más de intensidad y más de velocidad. Pero si vos usás la que repite la izquierda, vas a estar repitiendo solo entre el fa sostenido y el sol sostenido. Y esta se está moviendo entre el do sostenido, el si y el la tranquilamente, cómodamente para hacer los acentos. Por eso tal vez la que más recomendaría yo, si querés empezar a estudiar el pasaje, es repitiendo la izquierda, ¿sí? ¿Sí? La otra, la que aparece en el Goldenberg, es un poquito más intensa. ¿Sí? Y después hay una que apareció ahora más o menos 15 años, que es la alternada, es decir, que va uno y uno. ¿Sí? Yo no la tengo bien estudiada, por eso estoy pifiando, pero
Tiene mucho movimiento. ¿Por qué apareció? Porque fíjate, cuando yo estuve con Raynor Carroll, que es un percusionista de la Orquesta de Los Ángeles, era el principal, en el momento que yo viajé con él me dijo que él detrás de un biombo, cuando escuchaba a los participantes de un concurso tocar este pasaje, se daba cuenta qué digitación estaba usando cada uno. ¿Por qué? Porque cuando vos haces este movimiento, probablemente al hacer la repetición entre la distancia más grande, las semicorcheas no estén todas parejitas. Y, sin ofender, voy a decir si hay algún cordobés, suena medio acordobesado. En vez de ser taca, 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 o sea, todas las semicorcheas iguales, puede sonar taca, 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 ¿sí? Se puede llegar a separar alguna y eso se nota, ¿sí? Entonces, si se separa entre la segunda y la tercera, es que estás usando la repetición de la derecha. Si se separa entre la primera y la segunda, estás usando la repetición de la izquierda, etcétera. Él se da cuenta de eso. Entonces, para evitar esa separación de las semicorcheas es que apareció esta de 1 y 1. Porque suena todo más parejito. Tenés menos riesgo de que se separen las semicorcheas cuando haces 1 y 1. Pero para mí era más difícil. Entonces, como consejo, Samuel, yo usaría esta que va fenómeno. Aparte, fíjate, hay una cuestión de sonido que a mí se me produce cuando toco alternado. Perdón. ¿Sí? Con la segunda digitación que toqué, suena más concentrado el sonido. ¿Por qué? Porque estoy pegando siempre en el mismo lugar, que sería el centro de la placa donde están los tubos resonadores, que es el mejor lugar donde hay que tocar, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esto, estoy acá en el centro, sin moverme, y esta la voy dirigiendo a donde quiero, centro, 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 entonces sale siempre el mismo sonido. En cambio, si estoy haciendo esto y voy cambiando, tengo más riesgo de que el sonido vaya diferenciándose y por ahí a veces toco acá, a veces toco más acá, a veces toco más cerca del nudo, entonces se desempareja, por eso no sale, en mi caso, no sale tan consistente. ¿Sí? A mí me suena mejor así, pero es una cuestión de ir probando. Yo te diría que pruebes con la digitación repitiendo la izquierda, ¿sí? Que me parece que es más segura y más fácil de aprender. Después en el medio hay algunas digitaciones que se pueden mejorar también, sobre todo en el pasaje este que hace, que algunos hacen, es mucho cruce, mucho movimiento, en cambio así, ¿sí? Se usa mucho, se puede usar repetir, ¿sí? Al estilo vibrafonístico, es decir, cuando hacemos, por ejemplo, mi bemol mayor, la escala de mi bemol mayor, en vez de hacer, estoy haciendo todo este movimiento, este caminito, ¿sí? Yo puedo hacer repetir estas dos. Y ahí no cambio nada, me quedo arriba con una mano y abajo con otra, pero hago. Es una opción, un poquito más segura. ¿Sí? Lo mismo en una escala de do mayor, que en realidad es la más difícil para nosotros, porque do mayor yo puedo hacer 1 y 1. ¿Sí? Pero también puedo hacer 2 y 2. Mejor opción para do mayor, pero sí queda muy cómodo para mi bemol y para algunas otras. Y eso es muy de vibrafón, que cuando vos estás con el vibrafón tocando, a veces es conveniente mantener una mano arriba sobre las teclas negras y una mano abajo, para no estar cruzando, sobre todo cuando tenemos 4 baquetas que podemos llegar a hacer un lío, ¿sí? Bueno, Samuel, espero que te haya servido la respuesta. Ahora voy a volver acá. Sí, justo tenía pensado ir a, a la parte de xilofón y explicar un poquito de cómo uno puede hacer un acercamiento al instrumento, sobre todo con los que están iniciándose. Me parece que lo más lógico es ir con las escalas, los arpegios, las cromáticas. Hay muchos libros, hay un libro de Big Field que creo que se llama, seguramente se llama Keyboard Mallets, algo así, o estudios para xilofón. Puede ser el Hamilton Green.
puede ser el mismo Goldenberg, o hacer escalas de cualquier tipo, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, re mayor, mi bemol, mi mayor, fa mayor, etcétera. Ir pasando por todas las cromáticas. ¿Por qué este trabajo? Porque automáticamente yo les digo a mis alumnos que se les haga el caminito. Es decir, do mayor, el caminito va a ser siempre este, por las teclas blancas. Si hago do sostenido, el caminito va a ser así, ¿sí? Este caminito por acá. Re mayor, voy a pasar por el fa sostenido y el do sostenido. Entonces voy a hacer este caminito, ¿sí? Mi bemol, voy a empezar en mi bemol, voy a pasar por la bemol, si bemol, voy a hacer este caminito, que automáticamente, luego de un trabajo diario de escalas, se va acomodando. Entonces yo veo mi bemol mayor y ya antes de tocar cualquier nota, yo ya sé que voy a hacer este caminito y voy a pasar por acá, ¿sí? Así con todas las escalas. Creo que es un trabajo muy piola para que uno se sienta cómodo con el instrumento. Lo mismo trabajar, etcétera, arpegio, hacer cromática. Cualquier tipo de método va a hacer hincapié en esto. En primero, estar cómodo con el instrumento y conocer la ubicación de las notas para que después, cuando vemos una armadura de clave, no estemos dudando de dónde estamos, ¿sí? Eh, Creo que hablar de marimba y de vibrafón, bueno, por ahí va a ser mucho. Lo que más se usa en la orquesta es el xilofón y el glockenspiel. Marimba en el repertorio contemporáneo aparece, pero por ejemplo en la programación de la Sinfónica aparece 2 veces por año una marimba. Vibrafón lo mismo, puede ser que vibrafón aparezca un poquito más, pero siempre en obras que son a estrenar o obras muy modernas. Así que si ustedes tienen que trabajar con chicos, lo mejor es hacer hincapié en el xilofón y en el glockenspiel, que es lo que más van a usar, ¿sí? Yo enseguida que hago un trabajo con las placas, al mismo tiempo empiezo a trabajar con el repertorio de orquesta, es decir, el repertorio sinfónico, que es el repertorio de las obras que se piden en concurso, y voy aplicando las cosas técnicas sobre el repertorio, porque, por ejemplo, a mí a veces me llegan alumnos que ya están tocando, pero por ahí hay que hacer un trabajo técnico y enseguida te das cuenta qué es lo que falta. Por ejemplo, si les pedís el solo de Capricho Español, por ahí hay que hacer un trabajo en el trémolo, por ahí hay que hacer un trabajo en el uno y uno, en el 2 y 2, en los adornos. Eh, Me parece que es muy práctico y lo que yo vi en mi experiencia con los, las personas que han trabajado con las orquestas escuelas en Venezuela, me tocó ir a Chasco Music, compartir una semana de trabajo con los profesores venezolanos. Ellos trabajan muy directamente con el repertorio en la orquesta. O sea, también tengo alumnos que son de Venezuela que ya tienen muy afilado el tema de los extractos que se piden en concurso, los conocen porque los trabajan puntualmente. Entonces, eso es muy interesante, ya trabajar, ir preparando para que el día de mañana, si los chicos tienen un buen desarrollo y quieren presentarse en una orquesta, ya saben lo que se les puede llegar a tomar, que es el repertorio orquestal, que son el porgiambés, flauta mágica, Sherezade, etcétera, ¿sí? Una lista que eh, es conocida por los profes, ¿sí? Una de las preguntas que me habían hecho era cómo forma una orquesta. Primero les quiero contar, para los que no lo saben, cómo es un organigrama de la fila de percusión en una orquesta. Está el timbalista, luego está el cargo de tambor y accesorios, luego está el cargo de placas y accesorios, que placas incluye xilofón, vibrafón, marimba, glockenspiel, campanas. Luego está el cargo de bombo
y luego está el cargo de platillos. En general en las orquestas argentinas siempre es así. Son esos 6 cargos. Digo 6, ustedes escucharon 5, porque timbal hay 2 timbalistas. El segundo timbalista es algo extraño, pasa creo que solo en las orquestas argentinas. El segundo timbalista tiene también obligación de accesorios. Entonces es timbal y accesorios. El timbal solista no, solo toca los timbales. Después, tambor y accesorios, placas y accesorios, bombo y accesorios, platillos y accesorios. Esto parece muy específico y en realidad en el mundo ya no se está utilizando tan así. Cuando uno concursa en una orquesta en Estados Unidos o en Europa, concursa para percusión. Y en percusión toca todo, que es lo más lógico. Nosotros también acá cuando hacemos un concurso les exigimos que toquen todo. Por supuesto tienen que desempeñarse bien en todos los cargos. Pero hacemos más hincapié en el cargo específico que se está concursando. Ahora, la idea sería que todos toquen todo y se vayan rotando, para que no haya una persona que esté 30 años tocando el bombo solamente, ¿sí? Que sería un poco aburrido. Entonces, hace varios años en la Sinfónica ya incorporamos el tema de que en la fila de percusión se va rotando. Uno dice, bueno, viene Yerezada y quiero tocar la parte de tambor, bueno, dale, fenómeno. La próxima, el bolero lo toco yo. O viene por Guiambés, de eso se encarga la figura que acá por ahí no existe tanto, que es el principal, que es uno de los percusionistas, tiene la denominación de principal y es el que hace la distribución de las partes que se van a tocar en ese programa. Acá está la figura de jefe de fila, que en este caso es el timbalista, así que bueno, yo me encargo un poco de todo eso, de la repartición de las partes. Entonces, el funcionamiento es que se hace la repartición de las partes, cada uno elige lo que va a tocar y a estudiar. Y en ese programa, bueno, uno sabe lo que tiene que tocar, ¿sí? Tiene por ahí, en una obra toca tambor, en otra obra toca platillos, lo más lógico sería que si voy a tocar tambor, bueno, en todas las obras toque tambor, así ese programa yo solo toco tambor, ¿sí? Respecto al timbal, sí. En el tema del timbal van a encontrar que hay diferentes tipos de escuelas. Eh, Está la escuela francesa o americana que hace el trabajo en el grip con el pulgar hacia arriba, ¿sí? Es decir que yo voy a tocar de esta manera. Yo usaba esta técnica y luego me cambié. Es como abrir la canilla de costado, ¿sí? Este movimiento. La muñeca gira, pero porque gira el antebrazo, ¿sí? El chas-chas. Entonces, está la baqueta ahí concentrada, el grip concentrado en estos 3 dedos, básicamente, para que tenga libertad. Y el movimiento es este. Como tiene que darse esta rotación de muñeca, generalmente ustedes van a ver a los que tocan americano o francés que abren los codos. Pero esto tiene una lógica, porque si yo no logro este ángulo que se produce acá, si yo mantengo derecha la mano, no puede girar, ¿sí? No puede girar mucho la muñeca. Si yo no abro el codo, me pasa esto, no gira mucho. En cambio, si yo traigo la muñeca para acá, la doblo un poquito para allá, entonces sí, voy a poder abrir la canilla, voy a poder hacer el chas-chas, ¿eh? Pero yo quiero hacer el chas-chas así, no puedo, no puedo mover mucho, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con la técnica francesa es importante abrir un poquito el codo, pero la técnica es lo menos importante. Al director solo le importa que esté cada cosa en su lugar. Yo toco la técnica alemana, que es como la técnica del tambor, es hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? En lugar de esto, es esto. Lo que encontré luego de haberme pasado, y por eso me pasé un poco, no es que hay una mejor y una peor, pero hay ciertas diferencias, es que esta técnica, cuando yo trabajo con la técnica francesa, tiene un tope hacia abajo, es decir, que va a llegar hasta ahí. Pero si yo hago la técnica alemana, esto llega mucho más abajo. Tengo más recorrido hacia abajo. Con esta técnica llego hasta acá y con esta puedo llegar más abajo.
Y eso se traduce en el sonido, que es lo que critican un poco, tocan con la técnica alemana, dicen que los americanos o los franceses hacen sonar solo el parche del timbal, no todo el cuerpo, toda la caldera, porque el sonido no profundiza, ¿eh? Y siempre lo importante es que aunque sea piano, que vibre todo el instrumento. Entonces, no sé si se va a escuchar acá, pero cuando yo toco en la francesa, voy a solamente cambiar la posición, ¿eh? No voy a tocar más fuerte ni más suave, pero no sé si se escucha, pero cuando paso a la técnica alemana tiene un poquito más de peso y más de cuerpo. Y estoy trabajando en un pad, en una goma, ¿sí? Que si eso lo traspolamos al timbal, va a ser una diferencia realmente un poquito más interesante. Por eso es que, bueno, a la hora de aprender a estudiar, cada uno elige cómo se sienta cómodo, así como las técnicas de 4 baquetas en marimba. Está la técnica tipo Barton, que es con esta baqueta, la baqueta de adentro por abajo, la técnica Maser, que es al revés, la baqueta de afuera por abajo, y esta la técnica Stevens, que es agarrar esta baqueta con estos dos dedos, y esta queda acá, que en realidad no hay una mejor que otra, es con lo que uno se sienta cómodo. Yo a mis alumnos les doy la libertad de elegir la técnica que quieran, técnica francesa o con técnica alemana. Tengo alumnos que tocan francés y alumnos que tocan con alemana, porque por suerte llegué las dos, ¿sí? Entonces, eh, con respecto al timbal, el gran cuco del timbal, nación. Eh, Porque hay que tener el oído desarrollado y pasa que, como, no, como la mayoría de los instrumentos, bueno, sí, las placas son instrumentos melódicos, pero nosotros tenemos muchos instrumentos que son de parche y que no dan notas puntuales, no tienen una afinación determinada. Entonces, a veces algunos percusionistas le tienen miedo al timbal. En mi época, uno empezaba a estudiar el timbal recién tercer o cuarto año. Yo les doy a mis alumnos primer año porque tienen que acostumbrar a trabajar el pedaleo y la afinación. ¿Cómo lo trabajo? Pues eh, hay un método que me gusta, que es el de María del Carmen Aguilar, que es un método de audio perceptiva. Yo agarro el cuadernillo de intervalos nada más, porque para mí personalmente, el trabajo del tiempo interválico. ¿Por qué? Porque si lo pensamos tonalmente, en una sinfonía, sobre todo del romanticismo en adelante, el posromanticismo, la obra va cambiando de tonalidades muchas veces, y si nosotros tenemos que hacer un cambio en el medio de la sinfonía, vamos a tener que cambiar, por ejemplo, de do a re, y ese re no va a estar dentro de la tonalidad. Entonces tenemos que estar pensando en un intervalo de tono y no tanto en si esa nota cumple la función de tónico dominante, ¿sí? Entonces es mejor para mí trabajar los intervalos, realizar un trabajo interválico y no tonal, para desestructurar un poquito el tema de la tonalidad, porque el oído nos va a llevar a afinar el do, porque si la orquesta está tocando en do, ese re nos va a molestar, y si no somos conscientes de eso, vamos a terminar afinando un do pensando que es un re, ¿sí? Si los chicos no están dentro de una institución, un conservatorio, una universidad donde están trabajando de do perceptiva, eh, yo doy este trabajo. Si realmente veo que vienen bien dentro de la universidad con el trabajo de audio y que tienen bien preparado el oído, no lo trabajo tanto y voy directamente al instrumento. Pero si no, me siento con el piano y hago, por ejemplo, este trabajo. eh, Acá, acá estamos. Ahí está. Por ejemplo, terceras menores, ¿por qué el método y la mayoría de los métodos, tanto el Kodali, el Orff, el de María del Carmen Aguilar, la mayoría de los métodos de enseñanza de música arrancan con la tercera menor? ¿Por qué? Porque es algo como antropológico que está muy en las canciones infantiles o canciones de arroró, la, ri, ri, tercera menor, ¿sí? Etcétera. Siempre hay una tercera menor dando vuelta, entonces es muy fácil de reconocerla. ¿Sí? Entonces, ella arranca con este esquema, por ejemplo, pone una notita y dice, bueno, hay que encontrar la tercera.
Tercera descendente. Do, la. Sol sostenido. Re, bemol. Y trabajando así para hacer un reconocimiento. Luego, esta línea que está ahí abajo, que son puntitos con una línea descendente, es ir haciendo terceras menores desde cualquier nota. Está usando el do móvil, son terceras menores descendentes. Do, la, si, etcétera. Después lo va a ir combinando. Es un método, por ejemplo, acá, en esta otra hoja. Hace lo mismo subiendo y bajando, o hace lo mismo con terceras menores ascendentes o descendentes. Y lo mismo con las cuartas, lo mismo con las quintas, con diferentes intervalos, ¿sí? Eso para aflojar el oído, porque en el tema del timbal es muy, muy importante. Luego, el trabajo que hace mucho el timbal es cantar y contar, para cambiar de afinación, que es el gran tema de los timbalistas. Ahí está. Por ejemplo, este pasaje es muy común y es el trabajo realmente del timbal, tocar un pasaje y a los tantos compases cambiar de afinación. Acá donde ustedes ven en el tercer compás que hay una línea de silencio, lo que hago yo es primero tomar 4 compases, por ejemplo. 4 compases de silencio para cambiar del re la al mi la, y luego al fa la, y luego al mi la nuevamente, y luego al re la. Estoy hablando de las dos primeras líneas, ¿sí? Que lo único que hace es cambiar el timbal número 3 en este caso, que es pasar del re, luego al mi y luego al fa. Esto sería algo así. Re, re, la, re, la, re. 2, 3, 4. La, mi, la, mi, fa. 2, 3, 4. La, fa, la, mi. 2, 3, 4. Pam, piribim, pam, pi, re, 3, 4, re, la, ta, tin. Sí, por ejemplo, que eso sería cantar y contar, automatizar la cuenta con el cambio de nota. Naturalmente, cuando uno tiene los relojes indicadores en el timbal no hay ningún problema, pero en mi época, mi maestro, desconectó los relojes en los timbales en el conservatorio, lo que era el Conservatorio Nacional. Entonces nos obligaba a trabajar con el oído. No podíamos mirar la agujita del indicador de afinación, ¿sí? Entonces, este era un trabajo obligado. Luego, cuando yo fui a mi primera orquesta, mi trabajo profesional, estuve en una orquesta donde tampoco había, y cuando llegué a la Sinfónica Nacional, ninguno de los dos juegos de timbales tiene indicador de afinación. Por lo tanto, hice toda mi carrera sin relojes de afinación. Eh, Hoy en día algunos timbalistas que están acostumbrados a trabajar con reloj se asustan si no tienen un reloj porque no tienen una guía, ¿sí? Por eso yo los obligo a trabajar con el oído. Me parece que es un trabajo fundamental. Y a la hora de cambiar, uno puede confiar en el reloj, en la agujita que te marca la nota, pero no siempre funciona muy efectivamente. Mayormente en el repertorio clásico se utilizan dos timbales, y un poquito más adelante, tal vez en el romanticismo, sí, ya se usan 4, pero con 2. Ah, bueno, utilizan toms. Bueno, sí, no tienen timbales y utilizan toms. Eh, no es lo más recomendable, porque la función del timbal es muchas veces hacer un soporte armónico, como lo hace el contrabajo. Algunos dicen que el timbal es el guía de los contrabajos. Algunos dicen que el timbal es el corazón de la orquesta, o algunos dicen que el timbal es el segundo director. Por supuesto, esto dicho desde el lado de percusionista es muy lindo porque, por supuesto, ¿no? Nos pone en un lugar importante. Todos somos importantes en la orquesta, cada uno haciendo su trabajo. Cierto que no estaría cumpliendo la función tonal, simplemente la función rítmica, que está bien y es un buen trabajo para que se vayan acostumbrando a ocupar ese lugar de timbal dentro de la orquesta. Pero si se pudiera conseguir rototoms que se pueden afinar un poquito más, o
tratar de acomodar porque un tom no da una afinación definida, pero se puede acercar bastante y pueden tratar de afinarlo para que dé una nota más específica si es que da el rango, ¿no es cierto? Pero bueno, es un lindo trabajo que se puede hacer, ¿sí? Es el gran Nosotros en la problema que orquesta tenemos nosotros. usamos zurdos también. También, bueno, claro, también, sí, sí, sí. Es, es un sonido profundo, semejante, pero que no puede suplantar, obviamente, al timbal, ¿sí? El problema nuestro siempre en la percusión, si bien es algo a lo que se pueden acercar los chicos más fácilmente, pero después resulta que es muy complicado por el instrumental que necesitamos, que muchas veces no lo tenemos. No todas las orquestas infanto-juveniles tienen sus tambores, sus xilofones, sus glockenspiel, sus timbales, que sería el instrumental principal básico que deberían tener. Entonces hay que empezar a suplirlo con otras cosas y realmente a veces se hace difícil. Y también es muy importante para un alumno tener acceso a los instrumentos para estudiar, porque uno diría, yo estudio piano, ¿tenés piano? Sí, por supuesto, ¿cómo no voy a tener piano? Estudio violín, ¿tenés violín? Sí, claro. Estudio timbales, ¿tenés timbales? No. Claro, yo no tengo timbales, hice toda mi carrera, primero en el Conservatorio Nacional, me pasaba en el aula estudiando, luego cuando entré a mi primera orquesta profesional, me quedaba ahí en la sala de ensayo antes del ensayo y luego después del ensayo estudiando, y ahora en la Sinfónica Nacional lo mismo, llego muy temprano al CCK y me pongo a estudiar, porque aparte nuestros instrumentos son instrumentos que, bueno, una trompeta también puede llegar a molestar a los vecinos, pero los nuestros a veces son un poquito más intensos, más sonoros. Eh, Así que es importante para los alumnos que tengan acceso a los instrumentos y eso a veces se nos hace complicado. Por suerte existen los pads que nos ayudan. Eh, bueno, ahora quisiera comentarles algunos tipos como para optimizar el estudio que a mí me sirvieron y tienen que ver con diferentes tipos de práctica. Uno que es el que probablemente hacemos todos cuando empezamos a estudiar una obra o a hacer ejercicios es lo que se llama la block practice, que es repetir algo hasta que sale, ¿sí? Hasta que se hace mecánico y ya lo incorporamos y no estamos pensando tanto en lo que estamos haciendo. Y ese a veces es el gran problema, que esto nos permite una retención a corto plazo, pero el cerebro necesita nueva información para no desconectarse, ¿sí? Cuando uno está haciendo algo y está pensando en otra cosa, ya no está sirviendo. Entonces, la block practice por ahí sirve para comenzar a estudiar una obra nueva, ¿sí? Que tenés que repetir hasta que la vas incorporando, pero luego hay que darle nueva información al cerebro para que no se apague, ¿sí? Entonces, acá viene un segundo tipo de herramienta de estudio que se llama la broken practice, que sería algo parecido a la block practice, pero que le da un poco de oxigenación al cerebro. Es decir, yo agarro, digo, bueno, estos primeros 5 compases los voy a estudiar. A ver cómo es esto, empiezo a tocar, bueno, estoy 10, 15 minutos y digo, bueno, paro, me tomo un descanso, me tomo un break. Me levanto, me voy, pongo el agua para el mate, me hago un café, doy una vuelta a manzana con el perro y vuelvo. En ese lapso el cerebro se oxigenó y vuelve a prestar atención cuando yo quiero seguir estudiando lo mismo, ¿sí? Nos pasa cuando tenemos que estudiar obras y no hay mucho tiempo. Después voy a hablar un poquito de eso, de cómo optimizar el tiempo. Pero esto ayuda mucho. Entre la block practice y la broken practice, probablemente estemos haciendo lo que hacemos siempre, que es estudiar de esta manera, ¿sí? Repetir hasta que salga, y luego a veces cuando me canso, bueno, paro, doy una vuelta, vuelvo y ahí estoy de vuelta atento. Pero lo importante es no perder la concentración, ¿sí? Luego está la random practice, que es algo que yo utilizaba sin saberlo. El hecho de conceptualizar me sirvió muchísimo para empezar a implementarlo y poder compartirlo. La random practice es cuando uno, por ejemplo, tiene un concurso, está preparando una audición, entonces tiene que tocar el Porgy and Bess, tiene que tocar el Sherazade, tiene que tocar el Bolero de Ravel, tiene que tocar la Cuarta de Tchaikovsky. Entonces vas pasando, saltando, a veces sin orden establecido, estudiando un poco esto, después dejo, estudio lo otro, después vuelvo a estudiar esto, y después vuelvo a estudiar lo otro. Entonces,
vas oxigenando el cerebro, pero a la vez seguís trabajando, ¿sí? Entonces, optimizás un poquito el tiempo. ¿Mm? Luego tenemos otro tipo de práctica que se llama la differential practice. Differential practice tiene que ver con hacerlo mal para hacerlo bien. Es decir, por ejemplo, si yo quiero enseñar cómo es un grip correcto, yo puedo decir, bueno, agarrar el palillo lo más flojo posible, casi sin grip. Entonces, rebota mucho, se va para cualquier lado. Bien. Ahora, agarrarlo lo más fuerte posible. No rebota, está duro, es un sonido malo. Y ahora, trata de ir aflojando el duro y endureciendo el blando para llegar a un punto medio. Entonces, de este blando voy agarrando un poquito más firme, voy controlando un poquito más, voy controlando hasta que me pasé al otro lado y estoy duro, como en el otro extremo. Y ahí vuelvo a aflojar. Aflojo, aflojo, aflojo. Ahí estoy en un término medio, cómodo, pero ahora me pasé para el otro extremo y estoy muy flojo y no lo puedo controlar. Entonces, achicando los extremos, voy a llegar al punto deseado. Y así con todo, lo podemos aplicar a todo, es decir, hacerlo mal para hacerlo bien. Cuando achicamos el espectro, vamos llegando al punto óptimo de lo que estamos buscando. Y después hay otro tipo de práctica, que es la variability practice, que es, por ejemplo, cambiar digitaciones, probar con digitaciones diferentes, cambiar de baqueta. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el portugués, puedo agarrar una baqueta dura y una baqueta blanda en cada mano, entonces le presto más atención a los acentos, ¿sí? A lo que estoy haciendo con la baqueta dura. O, por ejemplo, en los timbales tengo que hacer un estudio, bueno, lo toco con baqueta muy dura, con baqueta media y con baqueta blanda, el mismo estudio. Entonces, con la baqueta muy dura voy a tener que trabajar en el grip y la sensibilidad de la mano para poder lograr el sonido deseado. Por ahí va a ser muy exagerado, muy staccato. Entonces, al trabajar de esta manera me obligo a ablandar un poquito el grip. Si lo hago con baqueta muy blanda, voy a necesitar articulación, de manera que voy a tener que afirmar un poquito el grip para lograr esa articulación. Por supuesto que no son situaciones óptimas, pero son situaciones que ayudan a que uno elabore lo que necesita, ¿sí? Porque sabiendo lo que está mal, voy a lograr lo que está bien. Reconociendo lo que no es, voy a lograr lo que está bien, ¿sí? Entonces voy extendiendo los límites aparte. Por ejemplo, si yo tengo que tocar en timbales contiguos, un timbal adyacente al otro, el par central, por ejemplo, hago ejercicios de cruces, etcétera, voy moviendo, pero después una manera de hacer la variability practice es tocar con el timbal de la punta. El central, en el medio nada, toco con el de la punta. Entonces estoy ampliando mi rango de movimiento. Hago el mismo ejercicio, pero ampliando el movimiento. De manera que cuando vaya al par central, me va a sobrar, voy a tener resto. Y de eso se trata un poco, de extender los límites. ¿Sí? Luego hay una regla que a mí me ayudó bastante para darme cuenta de dónde estoy y cuándo dar el paso siguiente. Es la regla del 30-70, que se puede aplicar a cualquier cosa. Se utiliza mucho en deporte. Y es que si yo estoy haciendo algo y no logro hacer el 30% correctamente, es que tengo que bajar el grado de dificultad. Muchas veces mis alumnos preguntan, bueno, ¿cuándo puedo hacer esta obra que es un poquito más difícil? Bueno, si vos arrancás la obra y ves que no la llegás a hacer bien y no cumplís el 30%, es que esa obra te supera y hay que bajar las expectativas. Si hacemos el 70% de la obra bien, o de lo que estamos haciendo, o del ejercicio, entonces quiere decir que ya podemos subir el nivel de exigencia. ¿Sí? Es muy práctico, la verdad que lo comparto porque a mí me ha servido mucho. La regla del 30-70. Si no logro el 30, bajo las expectativas. Si logro el 70, ya puedo seguir con lo que es más difícil. Otra cosa que ayuda mucho a la hora de estudiar es la visualización. Esto tiene que ver con las neurociencias, con el PNL, se puso creo que muy de moda allá por los años 80. eh, y realmente es muy interesante, sobre todo para los percusionistas cuando no tenemos acceso al instrumento. La visualización es efectiva. ¿Por qué? Por lo que hablábamos un poco de la
block practice. Cuando uno repite, en un momento deja de pensar, ¿sí? Se vuelve un poco automático, pero no está tan pensado. En cambio, si yo no lo tengo que hacer físicamente, lo tengo que pensar necesariamente y ver qué hace cada músculo, ¿sí? Cómo es el movimiento. Entonces te concentras más en otras cosas y el cerebro está funcionando mucho mejor, está más atento en ese caso, ¿sí? Por lo tanto, la visualización es una técnica muy efectiva a la hora de estudiar. Y otra herramienta que a mí me ayudó mucho fue la planificación. Es decir, antes de estudiar, ojo, no lo hacía cuando recién había empezado, por eso trato de dárselo a mis alumnos. La planificación en las horas de estudio. Cuando yo voy a mi sesión de práctica, digo, bueno, ¿qué voy a estudiar? Agarro una obra y empiezo a leerla, una obra nueva. Pum, 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 leo, 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 leo. Terminó mi sesión de práctica, leí toda la obra, pero no puedo tocar nada porque no recuerdo nada. Entonces, tal vez eso sea bueno si ese era mi propósito y estaba dentro de mi planificación, que el primer día, en mi primera sesión de práctica, yo lea toda la obra para ver de qué se trata. Pero si yo sigo así, voy a pasar todos los días leyendo de acá por el fin, sin trabajar técnicamente, sin ver cuáles son mis necesidades. ¿Sí? Entonces, una idea sería, por ejemplo, yo planifico, digo, el primer día, leo toda la obra de acá por el fin a ver de qué se trata. Bien. El segundo día, hago los primeros 4 compases. Me concentro en los 4 compases. Bien. Luego, paso a los otros 4, a los otros 4. Cuando leí toda la obra, mi función va a ser, bueno, ver si puedo llegar a la velocidad. Bueno, hoy me concentro en subir un poquito la velocidad. Esta semana voy a tratar de subir la velocidad. La semana que viene voy a tratar de hacer más dinámicas. Me voy a concentrar en las dinámicas. Voy a hacer musicalidad, a ver cuánto puedo crecer hasta acá, calidad de sonido, etcétera. Porque si no, uno a veces termina la sesión de práctica y dice, ¿qué hice? ¿Qué logré? No tanto, ¿sí? La planificación me parece que es fundamental y ayuda a ordenar, a saber qué es lo que quiero lograr yo. Sobre todo a la hora para los percusionistas nos pasa que decir, bueno, ¿qué estudio? Hoy estudio tambor, hoy estudio placas, hoy estudio timbales, hoy estudio pandereta, hoy estudio platillos. Hay que organizarse bastante y el hecho de planificar ayuda muchísimo. Bueno, a mi criterio, ¿sí? Una pregunta puede ser que me la hacen siempre es, ¿cómo hacemos para estudiar todos los instrumentos? Tiene que ver con esto, con la planificación y con tener un poco, a ver, no hace falta estudiar 10 horas por día. Hay una manera de optimizar el estudio que es lo que se llama, hay que tener en cuenta la spacing practice, que tiene que ver con el lapso que le doy de descanso antes de volver a estudiar algo, ¿sí? Si yo estudio algo hoy, lo retomo la semana que viene, voy a perder casi el 90% de la información. Pero si yo estudio hoy algo, a la tarde lo vuelvo a estudiar, mañana a la mañana lo vuelvo a estudiar, mañana a la tarde lo vuelvo a estudiar, voy a ir reteniendo la información e incorporando información nueva, ¿sí? Se dice que luego de 20 minutos se pierde hasta el 40% de la información. Entonces, ¿qué dice eso? Que si yo quiero aprender algo, bueno, tengo que tener perseverancia. Todos los días un poquito, más que estudiar 5 horas un día y dentro de 2 días otras 5 horas, prefiero estudiar 20 minutos todos los días, ¿sí? Eso va a ayudar muchísimo a mantener una disciplina de estudio, a tener ese espacio de estudio. Si yo quiero optimizar también, una de las maneras es lo que aconsejan es a la noche estudiar algo y que sea lo último que hagas. No ponerte a leer luego, no ver televisión luego, no distraerte con nada, sino una vez que estudiaste, comes y te vas a dormir. Y a la mañana siguiente lo retomás y va a estar mucho más fresco que si lo hubieras hecho a la tarde y hubieras hecho otra actividad. No sé, estudiaste a la tarde, después te fuiste a gimnasia, después te fuiste a comer con amigos, después viste la tele y te fuiste a dormir. A la mañana siguiente esa información va a estar un poco diluida. Pero si vos lo haces inmediatamente antes de irte a dormir, es muy probable que esa información permanezca y hasta mejore inclusive. Por eso cuando estamos cortos de tiempo, lo bueno es implementar este tipo de técnicas. A mí al menos me han ayudado bastante, ¿sí? Bueno, creo que estos son, hasta aquí les he compartido algunas de mis vivencias, de las cosas que me han servido, de las cosas de técnica que pueden ser un
fundamentales a la hora de enseñar. Y después, si me permiten, les voy a compartir algunas cosas que a mí me ayudaron mucho, sobre todo a la hora de enseñar. A ver, lo tengo acá, a ver si se ve. Lo tengo acá como ahí. Esa casita que está acá, que ahora la voy a agarrar, le puse lo que para mí es un fundamento de la enseñanza. Lo voy a leer como está, porque lo saqué de internet, viste que hoy internet tiene de todo. Dice, dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y quizás recuerde, involúcrame y entenderé. Es decir, cuando uno es maestro, cuenta algo, dice, hace esto, hace lo otro, y el alumno por ahí, no lo incorpora nunca. Voy a decir, ¿por qué no lo incorpora? Si yo se lo dije. Porque no basta con decírselo. Cuando vos lo explicás, hay más probabilidades de que algo le quede, ¿sí? Porque se lo estás explicando y se lo estás mostrando. Pero cuando vos haces que el alumno lo haga, no se va a olvidar más. Entonces, por ejemplo, cuando un director de orquesta para y dice, a ver, violines en el compás 28 más piano, chelos, el compás 9 ahí estaban atrasando, percusión está muy fuerte en el compás 48, percusión de metales acá, lo dijo todo, debería estar claro, en una orquesta profesional uno toma nota mentalmente y después lo hace bien. Pero por ahí en una orquesta de chicos, cuando vos parás y decís esto acá, esto allá, esto acá, perfecto, pensás que ya lo entendieron, pero lo mejor es decir, a ver, violines, compás 28, toquemos. No, este es más piano, a ver, háganlo piano. No, un poquito más piano. Listo, ya quedó. A ver, trompetas, compás 48, está un poquito tarde, a ver, pa. No, todavía está tarde, un poquito anticipado. Ahí está, eso. Y va quedando. O sea, el hecho de involucrar a la persona para que haga algo va a hacer que lo aprenda y no se lo olvide más. ¿Sí? Eso a mí me ayudó muchísimo a la hora de enseñar. Sobre todo me gustan más que las clases explicativas, los talleres o las masterclass donde los alumnos pasan y tocan, porque a la hora de pasar y tocar no se olvidan más lo que están aprendiendo. Por eso siempre les digo a mis alumnos cuando yo organizo masterclass, que vienen maestros de afuera, vienen orquestas de afuera, entonces me comunico con ellos y organizo unas clases, les digo que se anoten como activos siempre que puedan, porque es la mejor manera de aprender. ¿Sí? Uno como oyente anota, fenómeno, pero después queda en el papel, o si eso no lo llevas y lo pones en práctica, probablemente se olviden esas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me gustó mucho esta cita y la uso un montón. Y después también cuando vienen alumnos a preparar concursos, que están con los miedos y los nervios previos al concurso, hay una cita que me gustó muchísimo, es que sufrimos más con lo que imaginamos que con lo que sucede en realidad. Porque no sé si les pasó cuando tuvieron una situación importante a la que se tenían que presentar, decir, bueno, tengo que ir y dar una charla, o tengo que ir y dar un examen. Uno piensa que se viene el mundo abajo. Sin embargo, seguramente no fue tan grave como lo imaginábamos siempre. ¿Eh? Uno se lo imagina peor de lo que va a pasar. ¿Sí? Y en todo caso, si la experiencia es buena, un puntito para nosotros. Si la experiencia no es tan buena o resulta mala, también es un punto para nosotros porque vamos a haber aprendido de esa situación y luego la vamos a tratar de mejorar para que no vuelva a suceder. Y después una que me encanta, que es la gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Es decir, lo que yo les decía antes de que por ahí no sirve tanto estudiar hoy y luego la semana que viene otra vez volver a estudiar y luego a los 2 días volver a estudiar, sino que todos los días un poquito va a hacer que o esa obra o ese estudio o ese ejercicio técnico se vaya asimilando y vaya haciendo que estemos cada vez mejor. Tema baquetas, Ahí está, perfecto. que hay muchas baquetas y En realidad el tema de la baqueta tiene que ver con la respuesta que da esa baqueta en el instrumento. En el tambor no hay tanta diferencia. Los palillos hay más gruesos, más finos, punta más grande, punta más chica, pero eh, cambiar la baqueta no va a hacer que cambie el sonido del tambor. Cuando un director quiere cambiar el sonido del tambor, realmente cambiamos el instrumento. Pide que se cambie el instrumento. Aparte es práctico, ¿no? Pero en el caso del timbal, por ejemplo, o la marimba, cambiar el tipo de baqueta va a cambiar muchísimo el resultado del sonido. Entonces, en ese caso sí,
porque aparte no sería práctico cambiar los timbales. En el tambor cambiamos el tambor, pero en el timbal o en la marimba no podemos cambiar, porque ese instrumento se va a quedar ahí hasta que se haga el concierto. Entonces, realmente hay una gran diferencia de sonido entre las baquetas. Lo que yo aconsejo, sobre todo a los directores, cuando tengo algunas charlas con amigos que son jóvenes directores, no a los grandes directores, porque a un gran director no le vas a dar un consejo, por supuesto. Pero les digo, en lugar de decir baqueta más dura o baqueta más blanda, que hablen en términos musicales. Es decir, quiero un sonido más redondo, un sonido más articulado, un sonido más blando, porque si nos metemos en baqueta, por ahí el instrumentista en ese momento no tiene una gran variedad. La idea es que sí, cuando somos profesionales vamos adquiriendo baquetas y vamos teniendo un arsenal importante. Pero mejor hablar en términos musicales porque uno de acuerdo a eso se va a remitir a la baqueta que me va a permitir obtener ese sonido. Realmente a veces, por ejemplo, pasa, es muy común que algún director dice, no, quiero más fuerte, baqueta de madera. Y en el timbal la baqueta de madera da un sonido muy articulado, pero muy fino, como que no es un sonido más fuerte en realidad. ¿Sí? Eh, pues bueno, eso viene con la práctica, por eso yo trato de que quede un poco más a elección del instrumentista la baqueta, pero en cambio el concepto tiene que estar del lado del director. ¿Sí? El concepto de sonido que yo quiero, bueno, el director sabe lo que necesita en ese momento, pero la baqueta la elige el instrumentista. ¿Sí? Así que como consejo, como a un director le diría que hablemos en términos musicales como cuando hablas con un violinista o con una madera, decís, no, ese pasaje tiene que ser un poquito más articulado. Entonces, el instrumentista sabe que tiene que hacer un poquito más staccato, un poquito más cortito para que articule más. En el caso del percusionista, bueno, probablemente elija una baqueta un poquito más articulada. ¿Sí? Perfecto, sí, sí, se entendió muy bien. A veces pasa que, bueno, uno ensaya en algún lugar y cambia el lugar bastante, entonces eh, hay mucho eco, o al contrario, no hay eco. Y, Exactamente. y bueno, a veces pide uno o cambio de baqueta o lo habla directamente. No soy de hablar con los percusionistas así en, digamos, en el podio, sino le digo, mira, fíjate que acá hacer un sonido más staccato porque si no nos morimos, Claro, ¿viste? no se entiende nada. Sí, No, no, más los exactamente. timbales Ujú. que no suenan hasta que... Claro, reverberan mucho, sí, sí. En general, yo no uso baquetas blandas en el timbal porque no definen, no articulan y solo por ahí se podrían usar para hacer un trémolo muy piano. Pero en realidad lo que necesita el instrumento es articulación. Y sobre todo en una sala como el CCK, que tiene una buena acústica y una buena reverberación, tal vez un pelín de más. Y en el caso de la percusión, al tener un mármol atrás, rebota mucho, entonces hay que controlar mucho, más que volumen, controlar articulación, que esté todo más clarito. ¿Sí? Es cierto, es fundamental, el hecho de la baqueta es fundamental, es gran parte de la elección del sonido que uno desea. ¿Mm? Una cosa que me gustaría aclarar a Federico como director y si algunos dirigen orquesta, hay un tema siempre con las placas y la visualización con el director. A mí me gusta y siempre trato de enseñar que uno esté tocando y esté mirando al director. O si no sabe la parte de memoria, que puede pasar porque estamos leyendo, son sinfonías largas, pero tener en la misma línea del atril al director, ¿sí? Estar siempre en contacto visual, que eso se valora muchísimo, porque el director hace una seña y si uno no está mirando tiene que empezar a gestualizar, decir, vamos, mírenme. Bueno, eso está bárbaro para un tambor, para un bombo, para un platillo, para un timbal, pero en el caso de las placas, nosotros somos la única familia de instrumento que no está en contacto con el instrumento antes de tocar. Es decir, el violín lo está tocando, la flauta, las maderas, los metales lo están tocando. Pero nosotros no estamos en contacto, a menos que sea una pandereta, un accesorio, eso sí, o los platillos, bueno. Pero por lo demás estamos en contacto a través de una madera. Por lo tanto, en un teclado, en una placa, en un xilofón, necesariamente tenemos que trabajar con la vista periférica y mirar la partitura, mirar el teclado y mirar al director. Entonces, muchas veces pasa que los directores se quejan y dicen, pero el plaquista no me mira.
Sí, miramos, pero también tenemos que mirar el teclado. No es como el piano que uno con los dedos, con la mano, está sintiendo dónde está. Acá es a través de un palo y no hay sensibilidad. Entonces, si bien lo trabajamos y trabajamos tocar mirando hacia adelante, pero a veces es difícil, es muy difícil, en pasajes muy complicados, mirar el teclado y mirar al director al mismo tiempo. Así que si, si tienen algún plaquista que no los está mirando es porque está tratando de invocar a las teclas. Sí, Hay, también ubicar el instrumento como tiene que ser, como decís vos, a veces tienen, eh, me ha pasado plaquistas muy altos en placas muy bajas, claro, pero lo que pasa es que a timbalistas veces las muy placas no se pueden bajitos subir. en timbal, claro, por eso. Claro, Pero claro. bueno, siempre buscar, viste, el punto justo, tanto cómodo para el instrumentista y también ser conscientes que sí, no tienes un tercer ojo. Claro, claro. Pero bueno, Después, todo no se sé habla, sí, si sí. te ha pasado, pero el gran problema son las campanas. No sé si conocen las campanas También, porque tubulares. Son, tocan de costado. Sí, sí, ese sí, es el ahí, gran problema. no. O Ese de es el gran atrás, problema. un Bueno, gong también. Un gong, eso ¿cómo es te envía un gong? Sí, claro. sí, 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 totalmente. pero el gong uno, bueno, lo puede ubicar de manera de golpear sin mirando al director, sin necesariamente mirar. Pero en las campanas es un teclado, entonces hay que saber a qué nota estás tocando. Y muchas veces pasa que lo ubican mal. Es la primera clase de campanas es eso, es poner las campanas, poner el atril y el director y tener que mirar en la misma línea, porque si no, tocar así y mirar no vamos a invocar nunca, ni al tempo ni a la campana. Siempre pasa con el pasaje de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, siempre hay problema con la campana. Siempre hay problema con la campana. Bueno, por mi parte, agradecerles que hayan venido hoy acá, un placer haberlos conocido, haber compartido un poquito de lo que uno ha aprendido, de lo que uno hace.